estamos devolviéndole el poder a la ciudadanía. Y de repente la reacción de los partidos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que desconfíen en sus fiscales. Y que los medios de comunicación que han reaccionado tan fuertemente desconfían de la gente. En diciembre del 2009, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, o TSE, anunció que se disponía a abandonar una tradición democrática de 60 años, el conteo o recuento manual definitivo de cada voto, como parte del escrutinio que se encarga de realizar el tribunal en cada sufragio. Esto se hizo apenas 2 meses antes de las elecciones presidenciales de febrero del 2010, e inmediatamente generó una serie de reacciones de molestia por parte de la sociedad civil y de los mismos partidos involucrados en el proceso. Casi unánimemente se reconocía la inconveniencia de este cambio, que anulaba inesperadamente uno de los garantes más firmes de la confianza de un pueblo en su sistema democrático. Pero ¿por qué se eliminó el conteo manual? El tribunal se apoyó para esta decisión en la aprobación 2 meses antes de un nuevo código electoral en la Asamblea, que definía en su artículo 197 como definitivo el conteo de las aproximadamente 6.600 juntas electorales del país. Hay un nuevo formato de escrutinio en este momento, no por una ocurrencia del tribunal, sino porque lo dice sin lugar a dudas el 197 del código, que define el escrutinio que hace el tribunal como la revisión de la documentación electoral sobre la base del definitivo conteo que hacen las juntas receptoras de votos. El TSE interpretó que esto lo eximía de realizar a título propio un recuento final durante su escrutinio, y aunque ha aducido que el nuevo código electoral lo obliga, es bueno aclarar que este era un cambio que el mismo tribunal deseaba. Creo que independientemente de que es una decisión que tenemos que acatar, porque el proceso electoral hay que hacerlo conforme lo dicta la ley, yo creo que fue una buena decisión. El tribunal no se puede tomar cualquier cantidad de tiempo en hacer el escrutinio, porque en caso de que se den los supuestos de una segunda vuelta, habría que realizarla 2 meses después del momento de la elección. Y eso requiere pues una serie de pasos de organización muy importantes, darle oportunidad a los 2 partidos más votados para que hagan la respectiva campaña o proselitismo. Quizás esto explica que el tribunal se mantuviera firme en su posición, aun y cuando diputados de la misma comisión de la Asamblea que creó el nuevo Código Electoral le informaron a Sobrado que su intención no era eliminar el conteo manual. Mayores dudas llegaron cuando, entendidos en temas constitucionales, observaron que la interpretación del tribunal parecía estar en contra de lo que dictaba la Constitución. Los constituyentes de 1949, cuando redactan la Constitución, ponen en el 102 de la Constitución Política, precisamente en el inciso 7, que una de las funciones del tribunal es hacer el escrutinio definitivo. El escrutinio es contar los votos. Esa labor de contar y estudiar voto a voto para que haya una elección limpia, la tiene que hacer el Tribunal de Elecciones por mandato de la Constitución. Sin embargo, el TSE, en su interpretación, argumenta que el escrutinio no implica necesariamente un conteo. En la terminología especializada del derecho electoral, el escrutinio que hacen los órganos terminales de la organización electoral, el órgano superior de la organización electoral, el escrutinio no se entiende como una actividad que necesariamente lleve recuento. Entonces, los términos empleados por la Constitución hay que entenderlos adecuadamente. Hacer el escrutinio en la mentalidad de los abogados del año 49 y de las actas que respaldan la Carta Magna que redactan, el escrutinio definitivo le corresponde al Tribunal de Elecciones y que tiene que contar los votos y que tiene que analizarlos. Para eso están. Durante los 3 años antes de las elecciones, el tribunal prácticamente no tiene trabajo. La única etapa donde tiene trabajo es el año electoral, y ya no quieren ni contar los votos ni analizarlos. Con eso le causan un grave daño a la democracia. Más allá de si la interpretación del tribunal es forzada o no, lo cierto es que para las elecciones de febrero, el pueblo de Costa Rica, sin pedirlo y en algunos casos sin saberlo, inaugurará un nuevo formato electoral más parecido al que usan países grandes, que por su gran población no suelen hacer recuentos finales de votos más que por excepción.
Históricamente, el costarricense es consciente de que un presidente, diputado o munícipe no era declarado oficialmente como tal hasta tanto no lo verificara el conteo manual algunas semanas después del día de las elecciones. Más aún, también hay conciencia de que ese conteo manual siempre ha sido en miles de votos distinto que el que resulta del informe preliminar de las juntas electorales. Por ejemplo, en las elecciones del 2006, el conteo manual difirió en más de 16.000 votos del de las juntas, algo que incluso pudo haber sido determinante para la elección presidencial, en el que se dio un triunfo por un margen de unos 18.000 votos. Más drástico puede ser el caso en la elección de diputados, como sucedió con el candidato libertario Peter Guevara, que en el 2002 aparecía como perdedor ante otro partido, según el conteo de las juntas, pero terminó ganando por 8 votos en el recuento del tribunal. Lo mismo ocurrió con la diputada del PAC, Emilia Rodríguez, donde el recuento le dio la victoria por 35 votos. Ahora bien, con el nuevo sistema del tribunal, ciertamente puede existir un recuento, pero solo en casos de excepción, como cuando la diferencia de votos entre los candidatos a la presidencia sea de un 2% o menor, lo cual ha sido criticado como un margen muy estrecho, inferior incluso al margen de error del 3% de las encuestas, y que dejaría sin verificar un rango importante de escenarios de posibles irregularidades. Asimismo, los partidos pueden solicitar un recuento en mesas específicas, pero ahora recae el peso de la responsabilidad en el partido perdedor, lo cual tiende a ser usado por sus contrincantes para acusarlos de desconfianza en la institucionalidad del país. Y a este respecto, cuando le preguntamos al magistrado Sobrado sobre este riesgo, su respuesta pareció más bien confirmar esta presión incluso desde el mismo tribunal. Porque ellos les queda la presión de hacer la impugnación, lo cual les genera también, un poco de erosión política, como los disconformes y demás. ¿Esto no lo han previsto que puede ser un problema? Bueno, yo espero que los partidos políticos tengan la madurez suficiente para evitar la tentación de las travesuras electorales, ¿no? Y simplemente plantear recursos por entrabar el proceso es una falta de respeto no para el tribunal, es una falta de respeto para la democracia y para el elector. Y ese tipo de travesuras se pagan caro, y se pagan caro en el terreno político. En segundo lugar está lo que podemos llamar el timing. El mismo magistrado Sobrado reconoce que la reforma no se hizo en el mejor de los momentos. Definitivamente, el Código Electoral no se aprobó en el mejor momento, porque si hubiese sido muchos meses o inclusive años dentro del proceso electoral, hubiéramos tenido la oportunidad de socializar mejor las nuevas reglas, de enseñar a la ciudadanía y mostrarle más adecuadamente los cambios, y sobre todo, y lo más importante, le hubiéramos dado a los partidos más tiempo de prepararse para nuevas reglas. Ciertamente, ante el crecimiento gradual del electorado costarricense, una reforma como la que hizo el TSE era razonable en algún momento, pero seguramente que no en este. Primero porque todavía el tamaño del electorado permite que el conteo manual se lleve a cabo en alrededor de un mes, lo que da tiempo para organizar una eventual segunda vuelta 2 meses después. Pero aún más importante por un asunto de antecedentes. En los últimos años se han hecho cambios justo antes de procesos de sufragio, como la reforma a la reelección presidencial antes de las elecciones del 2006, o la aprobación de la nueva ley de consulta popular antes del referéndum del 2007. Por prudencia, esta vez el abandono del conteo manual debió hacerse una vez pasadas las elecciones del 2010, y que no se diera la más mínima oportunidad de alimentar sospechas de que se pretende interferir en el proceso, cambiando repentinamente las reglas del juego. Por lo pronto, quizás todos podemos estar de acuerdo en que el tribunal se ha tomado un poco a la ligera el peso de la tradición y la sabiduría histórica del pueblo. Más que defender el recuento manual como un signo a preservar de la más perfecta democracia, el TSE pareciera haberse quedado solo en reinterpretarlo como un rezago del sistema democrático costarricense. Y yo me niego a aceptar que una democracia electoral solo pueda ser tal en el caso de tener un mecanismo que solo Costa Rica contempla en su contemplaba en su ordenamiento electoral.